Y el Club de Abuelo de Reconquista, Edgardo, me está avisando aquí que va a estar Azuquita y ya sabe que es el próximo 18, socios 21.000 y no socios 23.000. Digo, ¿no? Y lo tenemos aquí a nuestro querido... Estuviste mirando todo atentamente y ya sacó la calculadora y dijo, todos estos bailarines van a aparecer por el consultorio. Jonathan Castiglioni, el quiropráctico. ¿Cómo te va? ¿Bien? Excelente, excelente, Pep. La verdad que... ¿Hay que mover el cuerpo o no? No, sí, el movimiento tiene un rol curativo grandísimo, aparte que aumenta el umbral doloroso y, digamos, la tolerancia al dolor y lógicamente las articulaciones se lubrican con movimiento, básicamente, ¿sí? En todos cuadros dolorosos uno tiende a quedarse quieto y la evidencia científica demostró que con el tiempo el quedarse quieto es más perjudicial, ¿sí? Así que hay que romper ese patrón muchas veces. Aparte hace bien a la cabeza también, ¿viste? Y distraerse y moverse un poco. En todas las edades, ¿no? Sí, lógicamente. Cada vez está más no apuntado. El adulto mayor. Fíjate, te doy un ejemplo, por ahí lo puedes relacionar. Yo cuando era chico me fracturé la clavícula, entre tantas fracturas que tuve. Antes te ponían un chaleco de yeso, el brazo acá, y te tenían 40 días con un chaleco de yeso. Hoy no se usa más eso porque descubrieron que el inmovilizar tantas articulaciones durante tanto tiempo era perjudicial. ¿Sí? Mira no es casualidad que yo haya conocido la quiropráctica por ser paciente, pues, sí, lógicamente. Pero se descubrió con el tiempo que eso hacía mal tanteo. Sí, han cambiado los tiempos, ¿no? Y sí, hay que estar atento porque hay que ir al profesional que se actualiza. Lógicamente, siempre. En este caso, siempre. Contanos lo que trajiste para hoy. Bien, hoy la idea es tocar un par de temáticas bastante comunes que suelo ver más que nada llegando al fin de año. ¿Por qué? Porque los problemas cambian, depende de la altura del año en el que estamos. ¿Ah, sí? Yo siempre digo, en enero y febrero quizás los problemas están, pero le hacemos menos caso, ¿viste? En una playa las cosas te molestan menos, ¿sí? Y normalmente hay problemas que se exacerban llegando a fin de año, quizás por el cúmulo de cosas que uno va viviendo a lo largo del año, el estrés, la tensión, las malas posturas. Y particularmente este año estoy viendo cosas que antes las veía en diciembre, las vi el mes pasado, las vi sí, se ve que la gente está un poquito más estresada que lo normal. Como es, por ejemplo, los cuadros de vértigo. Yo hice una formación además en vértigo hace unos años. Entonces trato cuadros de vértigo. Por ejemplo, el primer día cuando se levantó el aislamiento de la pandemia, el primer día se me llenó todo de pacientes con vértigo porque la gente venía acumulando situaciones de estrés al vivir una cuestión a la cual no estaba acostumbrada y se enfrentó a un montón de cosas y como mecanismo efusible el cuerpo hizo cuadros de vértigo a repetición en mucha gente y generalmente noviembre, diciembre empiezan a llegar más volumen de este tipo de pacientes porque vienen con todo el cúmulo del año y el cerebro de alguna forma te tiene que decir, mira, baja un cambio. Y los estoy viendo anticipadamente. El mes pasado tuve muchos cuadros de eso, seguramente son cosas que uno viene arrastrando y van aumentando, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos para explicarle a la gente en este día especial? Bien, en cuanto a eso, en cuanto al vértigo, siempre hay que distinguir lo que es un mareo común del cuadro de vértigo, ¿sí? Un mareo común, por ejemplo, puede ser, ¿viste esa sensación cuando caminas que parece que vas pisando huevos, ¿viste? Que tenés, está en el aire. Sí, exactamente. Que no necesariamente es vértigo, eso puede ser un mareo común que puede tener varias causas. Una de las más comunes es la cervical. Al trabajar mal la cervical no solamente mete tensión en tu sistema nervioso, sino que comprime estas arterias, no sé si se llega a ver ahí, que llevan sangre a la cabeza. Esa lleva el 25% más o menos de la irrigación del cerebro, y al afectarse esa irrigación el cuerpo empieza a generar como una sensación de que estamos en una nebulosa, una cierta inseguridad. Eso sería un mareo más de origen cervical. En cada cuadro vertiginoso, por ejemplo, es que estamos acostados y a lo mejor las cosas se nos empiezan a mover, o ya tenemos la sensación de que nos vamos a ir, o que no podemos caminar en línea recta, sino que nos vamos. Eso ya perder sería el dominio, ¿no? Exactamente, una cuestión de
más del vértigo de un oído interno, ya es diferente la sintomatología. El abordaje es diferente, pero también estoy capacitado para tratar esas cosas, ¿sí? Normalmente las personas que tienen estos cuadros dan muchas vueltas en el sistema de salud y nunca encuentran el objetivo, como que se adaptan a vivir así o limitan su vida, y una vez que el cerebro aprendió a hacer eso, cada tanto suele pasarlo. Entonces es importantísimo chequearlo, ¿sí? Tanto el de origen cervical como el del oído interno, ¿sí? Después, algo bastante común que me gusta explicar, el origen de los dolores lumbares, ¿sí? El ser humano está más preparado para correr 2 días sin parar que para estar sentado en esta silla 8 horas, ¿sí? Y ni hablar en un vehículo. Lo que la mayoría de las personas tiende a pensar que conducir es algo inocuo. Yo he encontrado peores columnas en personas que manejan muchas horas que en alguien que está haciendo fuerza todo el día. Camionero, colectivero, remisero. Sí, o una persona común que conduce para ir a trabajar todos los días, ¿sí? También. Simplemente. Hay una cuestión que pasamos por alto, que estas articulaciones que vemos acá, que son las sacroiliacas, tienen un pequeño movimiento, ¿sí? Que están en nuestra parte baja de la cintura. Van realizando un pequeño movimiento, como una amortiguación cuando nosotros vamos caminando. Van haciendo este movimiento y se mueven ahí adentro. Y a lo largo de la vida normalmente perdemos parte de la movilidad de esas articulaciones, ¿sí? Es parte de la vida perderla. Menos del 5% de la población conserva eso después de los 40 años, los 45 años ya nadie. O sea, el 95% lo pierde antes de los 40 años. Entonces el trabajo que antes hacía esa articulación la empiezan a hacer los discos de la columna, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Al sobreexigir esos discos terminan lesionando de esa manera, ¿sí? ¿Aplastamiento? Sí, o las hernias discales o las protrusiones y demás, ¿sí? Esto termina comprimiendo estos nervios, que son los que controlan y regulan todo lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente que generan dolor, sino que a veces el dolor tarda en aparecer, pero está afectando órganos que están controlados por eso, porque la computadora que maneja todo es nuestro sistema nervioso y lo maneja por medio de estos cablecitos. El cuerpo tiene mecanismos como para evitar ese dolor y muchas veces rectifica algunas curvas para poder seguir funcionando, pero eso que hace que esos discos se terminen bromando al siguiente, ¿sí? Y ahí que llegan a veces al consultorio personas que tienen múltiples lesiones discales, ya con adaptaciones óseas de muchos años. Ayer casualmente estuve atendiendo una paciente ultra joven, una chica que tendrá 30 y algo, no llegaba a los 40 años, ya con osteofitos, o sea, formaciones óseas que ya estaban uniendo una vértebra con la otra de la degeneración que había y en todas sus lumbares. ¿Entendés? Que una persona que antes de los 40 años pierda la función de su columna es gravísimo por todo lo que conlleva. Imagínate, eso significa a largo plazo no solamente no puede ir al baño solo en una persona de 40 años, no puede higienizarse, si comprimís nervios puede perder el control de esfínteres, un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las consecuencias que suele dejarse estar de la columna. El que conduce permanentemente camión o algún vehículo, las vibraciones, el terreno que no es el bueno en la Argentina, nuestras rutas son todas frenar en forma imprevista, la tensión, porque a veces una moto, un camión, todo hace son fuerzas que el cuerpo no la columna. Cualquier persona que suba la ruta viaja más de 100 km por hora. Es muy raro ver una persona que anda más. Sí. El cuerpo humano no está preparado para mantener ese frenado, entonces la fuerza de frenado la aguanta muchas veces la musculatura cervical tratando de contener, y eso el cuerpo te lo termina pasando facturas. Uno no lo percibe en el momento. Eso cuando surgió la telefonía celular, por ejemplo. Tenía un amigo que quiso hacer una tesis sobre el daño que están haciendo los teléfonos en un montón de aspectos, pero dentro de todo en la parte física, en la parte de las cervicales, por ejemplo, porque nunca nadie en la historia estuvo tanta cantidad de horas mirando hacia abajo, reventándose las cervicales de esa manera. No encontraba evidencia científica, pero no es porque nadie se le ocurrió relacionar eso. Yo ya tengo cuadros de gente que se le duermen ambas manos por el uso del teléfono y las compresiones a nivel cervical, que eso está
dejando un lisiado en potencia, diríamos, una persona que va a quedar lisiada si sigue en esa conducta. Y cada vez más temprana la exposición a esto. No es que no se investiga, alguien pone el dinero para que no se sepa eso, porque en principio que es comercial siempre, ¿me entendés? Entonces, el que te vende esto no te va a decir, mirá que te va a traer esta consecuencia, ¿no? ¿Sí? A ver, ya es parte de nuestra vida, no lo vamos a dejar de usar. Pero siempre, yo digo, tomen medidas como por lo menos empezar a regularlos, a hacerlo consciente, ¿sí? Uno se pone a scrollear en redes y está horas y no se da cuenta. Sí, señor. Tratar de manejarlo de eso. Yo lo que hacía era aplicaciones que las sacaba y solamente lo usaba en la computadora, que es más fácil adaptar ergonómicamente un escritorio o una computadora de escritorio, por ejemplo. El uso del WhatsApp web, por ejemplo, es una ayuda muy grande también, porque vos medianamente lo manejás ahí y no te puedes llevar la computadora de escritorio todo el tiempo, pues ese es el problema que lo tenemos en 24/7. Que lo puede trasladar móvil. Exactamente. El número de teléfono de Jonathan lo tenés en pantalla, 342 48 66 060. Hoy estás atendiendo aquí en Avellaneda. Así es. ¿Hasta qué hora? Y hasta las 3:30 como máximo, porque tengo otros lugares que cumplir. Tenés otro sitio por ahí. Pero en este momento, es decir, salís de aquí y te vas al consultorio. Exactamente. El consultorio está en calle 19 al 353. Calle 19, el 353 en Avellaneda, pero podés llamarlo, mandarle un mensajito que te atienda hoy ya antes de volver a Sí, WhatsApp en lo posible, porque WhatsApp me permite, mejor. Sí, para facilitar la. Que mande un mensajito por WhatsApp y el turno para atenderte hoy. El quiropráctico Jonathan Castiglioni está en Avellaneda, en calle 19. 19, perdón, al 353. 353. Exactamente. Bueno, gracias Jonathan por venir. A ustedes. Que sigas bien. Seguramente te van a ir a visitar. Ahora empiezan los dolorcitos. Claro, ¿no? el post-fiesta. Al aire libre, nos movemos más, tenemos más actividades, así que van a empezar las visitas al quiropráctico. Recordá ese número, agendalo, porque cuando aparezca ese dolorcito un poco más intenso, seguramente te vas a acordar de todo lo que dijo hoy aquí en la doble media hora. Gracias por venir. Vendemos, Edgardo.